Buenas noches, profesor, compañeros. El día de hoy voy a exponer el análisis del caso 3. En esta ocasión me presento, soy Silvia Colque Quispe y el tema que se ha escogido para este último trabajo son las propuestas jurídicas y filosóficas de Francisco Miró Quesada. Empecemos. Hablemos un poco acerca de la reseña de este personaje, que ha sido sin duda una figura prominente en la filosofía del derecho del siglo XX. Su pensamiento se va a caracterizar por los siguientes puntos. Por su racionalismo crítico. Miró Quesada enfatizaba el uso de la razón y la lógica en el análisis del derecho. Se oponía a las visiones positivistas del derecho que lo consideraban un mero conjunto de normas establecidas por el Estado. Otra característica fue que trabajó el derecho justo. El objetivo del derecho no es solo la aplicación de normas para él, sino la búsqueda de la justicia. El derecho debe ser un instrumento para el desarrollo de la sociedad y la protección de los derechos de los individuos. En cuanto al humanismo situacional, que fue una de las características de Miró Quesada, él se oponía a las visiones universalistas del derecho que no tomaban en cuenta las particularidades de cada sociedad y cultura. El derecho para él debía ser flexible y adaptarse a las circunstancias concretas de cada situación. Se debería poseer el derecho simetría como principio fundamental, pues él consideraba que la simetría era el principio fundamental del derecho justo. Esto significa que las normas deben ser aplicadas de manera igualitaria a todos los individuos independientemente de su posición social o económica. En cuanto a los aportes de Miró Quesada a la filosofía de derecho, podemos mencionar los siguientes. La crítica del positivismo jurídico. Él desafió la idea de que el derecho solo se reduce a las normas establecidas por el Estado. Argumentó que el derecho debe basarse también en principios morales y éticos. Defendió la idea de que el derecho debe basarse en la razón y la lógica. La aplicación del derecho no debe ser arbitraria, sino que debe seguir principios racionales. Consideró que el derecho no es neutral, sino que puede ser utilizado para promover la justicia social. El derecho debe ser un instrumento para combatir la desigualdad y la discriminación. Él resaltó la importancia del humanismo al campo del derecho. El derecho debe de ser una herramienta para la protección de la dignidad humana y la promoción de los derechos fundamentales. El legado que dejó Miró Quesada sigue siendo una figura influyente en la filosofía del derecho. Sus ideas sobre el derecho justo, la simetría y el humanismo situacional han inspirado a muchos juristas y filósofos del derecho contemporáneos. Su trabajo sigue siendo relevante para los debates actuales sobre el papel del derecho en la sociedad y la búsqueda para la justicia social. Dentro del análisis de la realidad peruana y la aplicación de esta teoría del derecho de Miró Quesada, podemos enfatizar lo siguiente. Hablemos que la realidad peruana es compleja y heterogénea. El Perú es un país con una rica historia cultural, pero también va a poseer una serie de desafíos, tanto sociales, económicos, etc. Algunos de los principales desafíos de la realidad peruana son es que lamentablemente nuestro país es uno de los países más desiguales que hay en América Latina. En el 2022, el 20% de la población más rica del Perú centraba el 60% de la riqueza total del país. El Perú es un país con una alta tasa de violencia. En 2022, la tasa de homicidios en el Perú fue de 10.5 por cada 100.000 habitantes. El Perú es un país con un problema de corrupción generalizado. En 2022, Perú ocupó el 116 puesto de 180 países en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Por ello, Francisco Miró fue un jurista y filósofo peruano, y su teoría que hemos mencionado se basó en lo que conocemos como el derecho justo, enfatizando que el derecho debe basarse en los principios de igualdad, dignidad humana y solidaridad. El derecho debe promover
estos tres aspectos especialmente para proteger a los ciudadanos más vulnerables. ¿Cómo aplicamos la teoría del derecho justo de Miro Quesada a la realidad peruana? Bien, bajo estos siguientes conceptos. La teoría del derecho justo de Miro Quesada va a poder aplicarse a la realidad para abordar algunos de los desafíos que enfrenta nuestro país. Por ejemplo, la teoría de Miro Quesada puede servir como base para el desarrollo de políticas públicas que promuevan la reducción de la pobreza y la desigualdad. Estas políticas podrían incluir programas de educación, salud y empleo que beneficien a los sectores más vulnerables de nuestra población. La teoría de Miró Quesada también puede servir para combatir la violencia y la corrupción. Por ejemplo, el derecho justo podría utilizarse para fundamentar la creación de instituciones independientes que investiguen y sancionen la corrupción. La aplicación de la teoría del derecho de Miró Quesada a la realidad peruana podría contribuir a la construcción de un país más justo y equitativo. Finalmente, para abordar las conclusiones respecto a este tema, se puede mencionar que la filosofía del derecho en nuestro país es sumamente larga y gracias a la riqueza de la historia de, de nuestro, de nuestra nación. La filosofía del derecho peruana ha estado influenciada por una variedad de factores, desde la religión hasta el contexto político y social. En los últimos años, la filosofía del derecho en el Perú se ha vuelto cada vez más plural e internacional. La filosofía del derecho tiene este potencial de contribuir al desarrollo del derecho y la justicia en nuestro país. Sin embargo, la filosofía del derecho peruana enfrenta una serie de desafíos como la falta de recursos y la falta de difusión. En tercer lugar, hablemos acerca del mérito que va a tener este filósofo Miro Quesada, es que descubrió y planteó por primera vez en el año 51 el problema central de la teoría jurídica, el problema de la deducción jurídica y a partir de esto haberse trazado a sí mismo el magno propósito de crear un sistema formal que permitiera demostrar la validez lógica de las inferencias jurídicas que tienen lugar en la práctica del derecho positivo, fundamentalmente en los procesos judiciales. Las distintas corrientes filosófico-jurídicas pueden contribuir a la mejora del derecho peruano. Para ello es necesario que estas corrientes se complementen y se adapten a la realidad peruana. Finalmente, dejamos algunas recomendaciones del análisis de este tema. Y entre ellas podemos mencionar que el Estado de Derecho es un principio fundamental que va a garantizar que todos los ciudadanos estén sujetos a la ley, incluidos los gobernantes. Para fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país es necesario las siguientes recomendaciones. Que se garantice la independencia de los poderes del Estado, que se promueva la transparencia y la rendición de cuentas, que se fortalezcan las instituciones de control y fiscalización, que las leyes sean claras, sean precisas, sean justas y que se consulte también a la ciudadanía. El acceso a la justicia es un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos que vivimos dentro de nuestro Perú y para garantizar ello es necesario mejorar la infraestructura judicial, reducir los costos de los procesos judiciales, ampliar la cobertura de justicia gratuita. Y estos derechos, pues son derechos inalienables que van a pertenecer a todos los seres humanos. Y para ser garantizados, es necesario que la Constitución y las leyes las protejan de manera efectiva, que el sistema judicial los haga valer, que la educación y la cultura promuevan el respeto a los derechos fundamentales. Y para la construcción de una sociedad más justa, es necesario que en nuestro país el derecho regule las relaciones sociales de manera equitativa, que el Estado adopte políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades, que la sociedad civil participe en la construcción de una sociedad más justa. Y en cuanto a la pluriculturalidad, de acuerdo a nuestra diversidad cultural en nuestro país, es necesario que el derecho reconozca y proteja los derechos de los pueblos indígenas y afroperuanos, que el Estado adopte políticas públicas que promuevan el diálogo intercultural, que la sociedad civil participe en la construcción de una sociedad intercultural. Y se debe atender a las necesidades sociales de la población y para entender estas necesidades sociales es necesario que el derecho se adapte a los cambios sociales y económicos que se producen en el país, que se adopten políticas públicas que respondan a las necesidades de la población, que se participe en la construcción de un derecho que responda a las necesidades sociales, que el derecho combata la discriminación, la desigualdad, que se adopten políticas públicas que promuevan
la igualdad de oportunidades, que se participe en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria para todos. Y finalmente, el derecho debe contribuir a la construcción de una sociedad pacífica, debe regular los conflictos sociales de manera pacífica, el Estado debe adoptar políticas públicas que promuevan la paz social y la sociedad civil debe participar en la construcción de una sociedad más pacífica para todos los peruanos y peruanas. Finalmente, agradecida, doctor, por todas sus enseñanzas y por este curso también que nos ha ayudado a analizar nuestra realidad peruana y los desafíos que debemos enfrentar en el futuro. Muchas gracias, me despido.